Vamos a pagar una deuda que teníamos con la gente de Ituzaingó. Sí, señor. Vamos a cumplir con la gente de León, que está festejando y va a festejar a fin de año seguramente y va a levantar la copa en el brindis de fin de año con el ascenso, ¿no? Conseguido. Le costó, pero lo consiguió Ituzaingó. Vamos a hablar con el entrenador de León. Felicitaciones a mi amigo Adrián Herri. Que forma parte del cuerpo técnico. Claro, ¿no? éramos una gran dupla de ataque en la escuela. Ah, mira. ¿Vos lo asistías y él hacía los goles? Exactamente. Oh. Sí, pero él jugaba en Quiero Vélez ver en esa videos época, de eso, ¿no? ¿Hay algún registro? ¿Quedó algo Él de se eso? cuidaba porque jugaba en Vélez en esa época. ¿Hay registro de algo? No. Bueno. Vamos a saludar a Matías de Chico, el entrenador de este Ituzaingó que consiguió el tan ansiado ascenso. Matías, ¿cómo te va? Diego, Fernando y Gastón, te saludamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, renovamos las felicitaciones que debíamos también nosotros con el cuerpo técnico y este plantel de Ituzaingó que logró algo muy difícil, que es ponerse de pie después de un golpe duro, ¿no? Porque repasábamos en estos días que generalmente el que pierde la primera final por un ascenso y después entra al reducido, no lo termina consiguiendo. Le cuesta en lo anímico, ¿no? Recuperarse, cambiar el chip. Y me parece que ese es un doble mérito, ¿no? Que consiguieron. Sí, es una situación difícil de recuperar rápido como para seguir en competencia, pero bueno, creo que este equipo supo trabajarlo y reponerse rápido para volver a pelear. ¿Dónde tuviste que tocar allí? ¿Qué clavija? ¿Dónde era lo emocional? ¿En lo futbolístico también? Después del partido contra Camioneros, se venían ya las semifinales, venía Español, un rival duro que venía envalentonado de eliminar a Central Córdoba. ¿Cuál fue el aspecto donde tuviste que hacer más hincapié? No, creo que trabajamos como trabajamos siempre, no sé si hubo alguna modificación, sí entender rápido de que volvíamos a tener una chance como para lograr el objetivo que nos habíamos propuesto en enero y teníamos que aprovecharlo. Me parece que desde ahí, obviamente, el primer partido con Español fue una prueba para nosotros mismos, para darnos cuenta que estábamos de nuevo de pie para pelear y que lo podíamos hacer. Y bueno, haber conseguido una ventaja en ese partido me parece que nos puso de nuevo en la pelea. La campaña, ¿no? Si nos remontamos a lo que fue el comienzo del año, es curiosa, ¿no? La campaña que desarrollaron fue muy buena, ¿no? Quiero decir esto primero, fue muy buena. Tuvieron 19 partidos invicto en un buen tramo. Pero cómo empezó fue curioso, ¿no? 3 victorias seguidas. Los 3 primeros partidos, 3 victorias. A eso le sucedieron 3 derrotas consecutivas. Y después sí, una estabilización, ¿no? El invicto de 19 partidos, con 12 victorias en esos 19 partidos. Pero fue raro, ¿no? La manera en la que empezaron. Como que empezaban muy bien y de repente algunas dudas. Sí, no sé, me parece que si lo ves o analizás cada partido de esos que vinieron después de las 3 victorias, fueron partidos con sus particularidades, en el sentido de que, bueno, cometimos algún error, hicimos una falta en el área que bueno, no debíamos cometer, pero el equipo estaba, o sabía, a pesar de la derrota, de que estaba haciendo las cosas bien, de que bueno, por ahí hay momentos en los que el fútbol acompaña y a veces no, y que teníamos que seguir trabajando de la misma manera. Ituzaingó perdió solo 3 partidos durante todo el campeonato y uno solamente de local, con lo cual creo que fue un excelente campeonato y me parece que el equipo supo mantener esa regularidad, que es lo más difícil que hay en una categoría como esta. Matías, ¿te vas sintiendo un referente por ahí de esta nueva camada de entrenadores exitoso, como lo fue Módulo y Turrería ahora también? ¿Forman parte o estás viendo por ahí un resurgir de una renovación generacional que se está dando por ahí en el ascenso, que mayormente los técnicos por ahí hasta hace algunos años solían ser los mismos? Sí, me parece que hay una renovación, más allá de por ahí la edad, me parece que hay un cambio también de
de lo que los clubes entendieron y buscan a la hora de elegir técnicos más jóvenes, que no tiene que ver solamente con la edad. Me parece que tienen otro tipo de formación, que son más integrales en la tarea a la hora de la planificación del trabajo, y me parece que también el mensaje o la llegada a los jugadores jóvenes... Ya me pido, ustedes me dicen. Sí, Perdón, sí, te continúa, escuchamos. Matías, te escuchamos. se hace más cercana cuando, bueno, uno está más cerca de esos jóvenes. Pero bueno, me parece que tiene que ver más que nada con eso que por ahí con una referencia de edad, digamos. ¿Vos ya proyectás para el año que viene? ¿En qué sentido? En el sentido de si vas a seguir en Ituzaingó, si vas a tomarte un tiempo. Porque el técnico siempre es de ir pensando, ¿no? Antes, de antemano, ir proyectando. No, nosotros por ahora seguimos trabajando en Ituzaingó, estamos viendo cómo vamos a conformar el equipo el año que viene. Creo que los técnicos estamos sujetos al trabajo que hacemos, y cuando nos llegan propuestas, bueno, analizamos la posibilidad de esa propuesta, pero tratamos de, digamos, de estar trabajando en lo que hacemos y enfocados en eso. Se va a sumar Gustavo López a esta charla. Gustavo cubre a Ituzaingó en el día a día, y también nos presta este servicio aquí en Radio Universidad, es docente de la universidad también. Así que lo invitamos también a que pueda intervenir en esta conversación con el técnico de Ituzaingó, que logró el ascenso de la vuelta a la primera vez. ¿Cómo estás, Gustavo? Te escucha el técnico de León. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a Matías, a todos los oyentes. Preguntarle a Matías qué errores no hay que volver a cometer de acuerdo a lo que fue el ascenso anterior, cuando estuvieron apenas 2 temporadas en la primera B y volvieron a descender. ¿Qué se aprendió de eso? Bueno, a mí me tocó con Ituzaingó estar en una temporada post-ascenso, en la que, bueno, tuvimos un primer campeonato apertura en el que salimos subcampeones y un campeonato clausura en el que salimos terceros. El pasaje por esa división fue muy buena. Me parece que entendemos de qué se trata esa liga, de cuáles son las condiciones, y bueno, creo que vamos a tratar de armar un equipo competitivo para volver a tener protagonismo como lo tuvimos en algún momento. Después yo me fui del club y bueno, vinieron otros técnicos y trabajaron a su manera. Les tocó después descender. No podría decirte yo qué errores se cometieron, porque no fui parte de ese proceso, pero bueno, entiendo que el pasaje que nosotros tuvimos lo pudimos hacer de la mejor manera y siendo competitivos. Vamos a tratar de repetir eso. A partir también de un plantel que me imagino, como cualquier cuerpo técnico, querrás que se quede la mayor cantidad de jugadores, ¿no? Estaba recordando, ¿no? que hay referentes, hombres, ¿no? Que formaban parte de la columna vertebral, como Mantovani, Celso Báez, el Churro Soria, Miranda Moreira, pero también muchos jóvenes, ¿no? Que fueron creciendo y seguirán creciendo alrededor de estos referentes. Sí, bueno, ellos también, ¿no? Llega un momento en el que tienen que volver a negociar, tienen que volver a negociar sus contratos, digamos, de alguna manera, como para ver su continuidad. Deben ser mejorados también, ¿no? Deben ser mejorados los contratos. Y calculo que sí. Uh-huh. Sí, creo que, como hicimos siempre en las estructuras que nosotros conformamos, tratamos de tener una mezcla entre la experiencia, la jerarquía y la juventud. Y bueno, no creo que se escape de eso la conformación del nuevo plantel. Bueno, y Juventud, que también me llamó mucho la atención, terminó siendo protagonista, ¿no? Porque hace un gol Lautaro Mena, clave, ¿no? En la final de ida con Sportivo Barracas.
y porque el último penal lo ejecuta y lo convierte para rubricar el ascenso Felipe Nigro, o sea, 2 jugadores formados en Ituzaingó, jóvenes, y que tomaron la responsabilidad y la asumieron muy bien, ¿no? Sí, bueno, fue algo que decidimos en ese momento de acuerdo también al trabajo que venimos haciendo durante el año. Digamos, no fue un hecho casual ni fortuito. Sí tiene que ver con, bueno, la observación de cada uno y nosotros todas las semanas del año, al final de los días de pelota parada practicábamos penales. Y bueno, fuimos viendo características, personalidades, y de acuerdo a eso también no darle referencia al rival de jugadores que podían llegar a tener estudiados. Y bueno, de esa manera creo que conformamos 5 buenos pateadores que gracias a Dios nos terminó dando la razón, que los 5 convirtieron. Gustavo, te sigue escuchando, Matías de Chico. Sí, preguntar si hay jugadores que pueden regresar al club, que fueron cedidos, y si algunos de ellos lo vas a tener en cuenta para esta temporada. Vamos a ver, todavía no confirmamos, recién hoy nos reincorporamos al trabajo. Esta semana seguramente haremos un análisis de entre lo que tenga que regresar, los finales de contrato, los que tienen que renovar, los que ya tienen contrato y continúan, los préstamos que se vencen. Bueno, y en base a eso vamos a terminar de delinear las continuidades o los regresos o las salidas. El año que viene, además, por supuesto, de encarar un torneo nuevo, mucho más profesional también, ¿no? Como la Primera B, tendrán otro estímulo, ¿no? Otro objetivo, que es jugar Copa Argentina, ¿no? Esto también, me imagino que es otro objetivo cumplido y otro lindo desafío para el año que viene. Sí, siempre la Copa Argentina ha sido como una competición, por lo menos para los clubes de ascenso, lindas de jugar, porque acercan, digamos, las categorías de abajo con las de arriba, y eso hace que, bueno, la motivación sea diferente, la visibilidad de los jugadores sea distinta. Por lo tanto, siempre creo que es atractivo poder participar de ese torneo. Nos toca volver a clasificar a Ituzaingó a esa competición y bueno, esperemos hacerlo de la mejor manera. ¿Ya estás planificando, por esto que también te preguntaba recién Fernando, por ejemplo, pretemporada? ¿Lo estás hablando ya con los dirigentes esto de cara al año que viene? Sí, nosotros siempre presentamos antes del receso la planificación de toda la pretemporada, de los días que van a tener, digamos, diferentes estímulos, los días que van a tener libres, la cantidad de semanas que vamos a trabajar bajo ese concepto, y después ya planificamos la primera semana de competencia de acuerdo a la fecha que se establezca. Perfecto. Te pido un párrafo. Yo sé que a los técnicos mucho, sobre todo después de un logro, no les gusta tal vez puntualizar en algún jugador. Te voy a pedir que puedas hacer esta excepción. Un párrafo para las características de Josué Salvadores, que a mí es un jugador que me impresionó realmente en este año en Ituzaingó, este mediocampista, ¿no? Un jugador de gran futuro, me parece, pero también de presente, ¿no? ¿Por qué te impresionó? Porque me parece muy inteligente. Es un jugador que ocupa muy bien los espacios, bueno, muy técnico, a la vez marca bien. Me parece que tácticamente es clave, ¿no? Sí, bueno, está bien. Las características que marcás son reales, son verdaderas. Es un jugador muy polivalente, que son siempre búsquedas que hacemos a la hora de traer jugadores al plantel que tengan esa posibilidad de poder ser útiles en diferentes funciones. Y bueno, Salvadores fue una de esas elecciones que hicimos en diciembre del 2024 como para contar con un jugador de esa característica,
que bueno, terminó resultando muy bien y siendo, creo, titular todos los partidos, y bueno, con un rendimiento muy bueno. Seguro, seguro. Bueno, lo intentarán retener, pero a algunos jugadores, algunas ofertas le van a llegar. Eso también lo tienen claro, ¿no? Sí, creo que cuando el equipo obtiene objetivos o tiene resultados, siempre hay alguna búsqueda de ese equipo por parte de la afuera. Bueno, llegado el momento veremos y trataremos de, si es que decidimos que ese jugador continúe, tratar de retenerlo y convencerlo como para que continúe. ¿Te queda alguna consulta para hacerle al técnico de Ituzaingó, Gustavo? La última también, haciendo referencia a los nombres propios, tras la salida de Tomás Figueroa en el arco de Ituzaingó, por ahí se hacía complicado quizá encontrar un arquero de esas categorías, de tan alto calibre y que tanto le dio al club. Sin embargo, Matías encontró en Jorge Luque a uno de los principales jugadores y puntos altos de este campeonato, a tal punto que terminó jugando con una muy fuerte contusión en su mandíbula y en su nariz los últimos minutos y en la definición por penales, ¿no, Matías? Sí, Jorge fue un jugador al que, bueno, nosotros cuando llegamos ocupaba la posición de tercer arquero, detrás de Giroldi y de Blas Pisano, y bueno, a final del campeonato lo vimos trabajar, digamos, casi todo el año, porque nosotros llegamos en marzo más o menos del año pasado, y decidimos que era un jugador joven, pero que se lo veía maduro y que le veíamos esa personalidad y esas condiciones como para poder enfrentar ser titular del arco. Bueno, lo hicimos al final de ese campeonato, creo que lo hizo muy bien, y bueno, eso fue como la preparación para este año, y este año siguió creciendo, es un jugador que tiene muchas capacidades, es un jugador muy maduro para la edad que tiene, es un jugador muy joven, porque tiene 22 años, y ser titular todo un campeonato y ganar un ascenso, teniendo actuaciones destacadas, me parece que lo hace un jugador muy interesante, y bueno, esperemos que continúe con nosotros y que pueda seguir creciendo. Y terminó siendo clave, además, ¿no? Con ese penal que valió un ascenso. Renovamos las felicitaciones, Matías, para vos, para tu cuerpo técnico, para el plantel, y seguramente estaremos en el próximo año en contacto nuevamente, y siguiendo esta campaña de Ituzaingó, que va a estar en dos frentes, ¿no? La Primera B y la Copa Argentina. Un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo a ustedes. Hasta luego. Ahí estaba Matías de Chico, el entrenador de Ituzaingó, el equipo que logró el segundo ascenso, junto a Camioneros, los dos que subieron desde la C a la Primera B. Gustavo, nos quedamos con vos un minutito para cerrar. Recién hablábamos del plantel, de alguna oferta que puede llegar, de los jugadores que va a querer que sigan. Fernando le preguntaba recién si ellos van a seguir como cuerpo técnico y nos contestó claramente que la idea es continuar. ¿Cómo están los dirigentes negociando todo esto? Sí, la idea es que continúe el entrenador una temporada más, y ahora será cuestión de empezar a afinar el lápiz, los números, más teniendo en cuenta que Ituzaingó continúa con este inconveniente económico de tener que desembolsar una suma muy alta por un inconveniente que tuvo años atrás en su sede social, y se está haciendo muy cuesta arriba poder conseguir el dinero, ¿no? Tengamos en cuenta que a fin de diciembre ya sale la segunda sentencia favorable a la damnificada, y hay que pagar casi $500.000, y además sumémosle a esto, por ejemplo, el premio por la obtención del ascenso, ¿no? Así que el tema dirigencial están corriendo en estas últimas horas para tratar de obtener dinero y alcanzar y solventar estas situaciones que están viviendo por el campeonato y por un posible hasta venta de la sede, se especula, para poder recaudar semejante cantidad de dinero para un equipo de Primera C que sabemos se le hace muy cuesta arriba, ¿no? Sí.